Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Más Allá con Pedro Hernández, un espacio para profundizar en la fe y descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos más allá. Bienvenidos a Más Allá. Mi nombre es Pedro Hernández. Gracias por prestarme sus oídos. En el día de hoy tenemos un programa muy interesante. La vez pasada estuvimos hablando de cómo nuestras predicaciones, ¿verdad?, deben ir más centradas en Cristo, centradas en su palabra. Y ahora vamos a tocar el tema, ¿verdad?, que sigue a esa serie en el día de hoy. Gracias a todos los que me están viendo, a todos los que me están escuchando. Gracias por prestarme sus oídos. Hoy tendremos un tema muy interesante y recuerda que estamos en Radio Grito de 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y también el 93.7 FM. Recuerda que también nos puede escuchar en www.radiogrito.com o puede ir a Tuning Radio, Radio Garden, puede ir a Spotify, Amazon Music, Google Music, puede usar YouTube, puede usar Twitter, cualquiera de esas plataformas donde usted mejor, ¿verdad?, le guste estar, donde usted quiera usar, ¿verdad?, cualquier plataforma que usted usa para podcast, la puede usar. Yo sé que va a ser de bendición. Así que en el día de hoy tengo este tema que ha puesto Dios en mi corazón y yo sé que espero que sea de bendición para ustedes. Y quiero que vayan conmigo a Gálatas 2, ¿sí? Gálatas 2, versículo 19. En Gálatas 2, el versículo 19, el autor de este libro, que era Pablo, ¿verdad? Pablo fue el autor del libro y él le escribió una carta a una iglesia de la región de Galicia. O sea, por eso usted dice, Gálatas 2, esto fue algo allá en que alguien le escribió a Gálatas. No. Pablo le está escribiendo una carta a una iglesia que está en la región de Galicia. Y esta carta que Pablo le está escribiendo, y recuérdase, Galicia está más o menos lo que hoy Galicia era lo que hoy en día se conoce como Turquía. Así que Pablo le está escribiendo esa carta a Turquía, ¿verdad? A las iglesias que estaban iniciando en esa área de Turquía. Así que para que, obviamente, él estaba corrigiendo, porque recuerden, estas cartas eran dirigidas a personas que estaban iniciando el camino con Cristo, que estaban arrepintiéndose de probablemente religiones paganas a lo que ellos conocían, ¿verdad?, ahora como una religión verdadera, como lo que Dios estableció, ¿verdad?, lo que los discípulos y apóstoles estaban llevando a cabo, y esa era la palabra de Dios, y por medio de esa palabra ellos estaban siendo, ¿verdad?, redimidos y estaban siendo aceptados en Cristo Jesús. Pero Pablo ve todo lo que estaba pasando, ve esos revoluces, ¿verdad?, que estaban sucediendo en ese momento, y Pablo decide escribir esta carta a esta región en específica. Algo de esta carta donde Pablo escribe, las cartas de Pablo eran cartas muy sabias, Pablo era un hombre muy inteligente, ¿sabes?, un hombre muy conocedor de la palabra, un hombre que sabía expresarse muy bien, era un hombre educado, muy educado. Y Pablo, usando su vasto conocimiento de la palabra de Dios, usando su fe en Cristo Jesús, usando su entendimiento en la gracia de Dios, él escribe estas cartas. Y es lo que hoy en día nosotros como cristianos nos fundamentamos al hablar de la gracia, al hablar de lo que Jesús hizo por nosotros, al hablar de lo que significa ser justificados ante Cristo Jesús y lo que significa vivir una vida
en el cristianismo post el Viejo Testamento, post la muerte de Cristo. ¿Qué significa eso? Donde estamos tú y yo ahora mismo viviendo. Así que esta carta es muy interesante. Si la pueden leer, les exhorto que la lean. Es una carta profunda, habla muchos temas diferentes. Unos temas centrales son los temas de la gracia, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos adaptarnos, ¿verdad? Y entender nuestra posición en Cristo Jesús. Pero hay algo específico que Pablo escribe. Y yo quiero que vayan conmigo. En Gálatas 2, versículo 19, dice: yo por mi parte, dice Pablo, ¿verdad? Mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No he deshecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Lo repito. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Mira lo que está hablando Pablo aquí. Me encanta esto porque esto es algo de la serie de verdaderamente menos de mí, más de Dios. Y este programa es más allá. Y por eso me gusta mucho, porque verdaderamente vemos cómo la palabra de Dios nos enseña, nos instruye a que cada vez más es menos de nosotros, es más de Dios. Muchas veces estamos envueltos en nuestros negocios, en nuestras vidas personales, en nuestra familia, y eso es bonito, eso es algo bueno, pero estamos menos envueltos en Dios. Mostramos menos a Dios cada día más. Hablamos menos de Él, lo representamos menos a Él, lo buscamos menos a Él. Nos preocupan más las noticias del día a día que las noticias de Dios, las buenas nuevas de Dios, ¿verdad? Que están aquí. Nos preocupan más las situaciones de nuestra familia, de nuestras vidas, que estar buscando de Él. Pero mira cómo el autor de este libro y de esta carta en específico, porque esta es una carta que le está escribiendo, se representa diciendo que ha sido crucificado con Cristo y ya no vive Él, sino que Cristo vive en Él. Lo que ahora vivo en el cuerpo, dice él, en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó primero a mí y dio su vida por mí. Y él dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia se estuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Lo que significa que como la única manera de nosotros ser justificados fue con la muerte de Cristo, pues él dice, yo no desecho la gracia de Dios, porque ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo creo que eso es algo bello, algo precioso, y que muchas veces hoy en día hemos visto que cada vez más no permitimos que Cristo viva en nosotros, sino que estamos buscando maneras de nosotros hacer nuestras vidas, nuestros deseos, nuestra manera de pensar, no la manera de pensar de Cristo. No, porque, y yo he escuchado mucho esto, y cuando yo escucho esto me da risa, y yo digo, pues que Señor, perdónalo, porque no sabe ni lo que está diciendo. Gente que me dice, no, yo soy así porque soy así, a mí nadie me va a cambiar. Y yo, wow, así que ni por Cristo tú cambiarías. No, es que me tienes que aceptar como yo soy, y yo soy así, pues yo le digo, se las canto como se las va a todo el mundo,
esta es la manera que yo soy ese tipo de persona y yo no voy a cambiar. Cuando el autor de este libro, que es un hombre de Dios, dice, no, lo que yo era, ya no soy. Porque lo que yo era murió para que lo que Cristo es pueda vivir en mí. Mira lo que el autor del libro está diciendo. Yo acepto el cambio. Porque la vida de Pablo, ¿verdad? Si van a ver la historia de Pablo, Pablo no solamente era un erudito de la palabra, sino Pablo también era un perseguidor de los cristianos. Y no creía en los cristianos. Hasta que un día tuvo un encuentro con Dios y creyó. Y él pudo decir, ahora puedo entender. Y en esta parte, en este versículo de esa carta, él dice, establece, mira, yo tengo que cambiar. No hay manera que yo no cambie, no hay manera en que yo no pueda ser una mejor persona. No hay manera en que yo no pueda aceptar lo que Dios ha hecho en la cruz por mí. Y lo dice, no desecho la gracia de Dios. Porque no hay otra manera de ser justificado si no es por la gracia de Dios. Y como yo soy justificado por su gracia, entonces yo tengo que morir a mis deseos. Yo tengo que morir a todo lo que yo soy para poder de esta manera ser justificados ante Dios. Y por medio de esa justificación, entonces, entendemos que nosotros tenemos que morir a Cristo, a nosotros mismos. Por eso que cuando yo veo a alguien y dice, no, yo soy así, yo no cambio, es que no ha leído la palabra de Dios. No ha tenido un encuentro con Dios. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios verdadero, tú entiendes que no eres tú, sino es Él. Tú entiendes que tú tienes que morir a tu yo para que Él pueda vivir en ti. Porque muy bien dice la palabra de Dios que de una misma fuente no pueden emanar dos aguas. Así que muchas veces yo veo gente yo he escuchado gente decir, es que yo tengo mis deseos, yo tengo mis caminos. Yo tengo mis sueños. Y ahí es que yo me estoy dando cuenta las excusas que están poniendo para no permitir que sean los caminos de Dios, no los de ellos. Que sean los sueños de Dios, no los de ellos. Que sea la voluntad de Dios, no las de ellos. Es más, cuando vemos el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro establece Jesús que se haga tu voluntad así en la tierra como se hace en los cielos. O sea, desde el principio ya Jesús estaba claro. Yo tengo que morir al yo para que Él pueda vivir en mí, para que entonces nosotros podamos ser justificados por medio de su gracia para seguir hacia adelante y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Qué hermoso es eso. Yo creo que si me preguntan, Pedro, ¿qué es lo más complicado del cristianismo? Yo digo, y yo he predicado esto y he hablado sobre esto. El cristianismo no es difícil de entender. La teoría del cristianismo no es complicada. La práctica del cristianismo es probablemente lo más difícil que uno hará en la vida. Porque la práctica del cristianismo te lleva a morir a tu yo. Te lleva a morir a tu voluntad, te lleva a morir a tus deseos, a tus anhelos, para que los anhelos, deseos y voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se pueda cumplir en tu vida. Cuando a mí me dicen, yo estoy leyendo la palabra, yo estoy estudiando la palabra, yo estoy escuchando las predicaciones de los pastores, todo eso para mí lo que me estás diciendo es teoría. En el momento dado en que yo te digo, ok, vamos a la práctica de esa teoría, ahí es que ahí es que se pone difícil la cosa. Ahí es que viene la carne, ahí es que vienen nuestros deseos,
Ahí es que vienen nuestros anhelos y se encuentran en una dificultad. Pablo lo pudo entender. Y Pablo dijo, no, he sido crucificado con Cristo. ¿Qué significa? Pablo fue crucificado con Cristo. Dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Más claro, yo creo que no canta un gallo. Y yo quiero que vayan conmigo un momento a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Así que dice, ahora hermanos, quiero recordarles las buenas noticias, que les prediqué las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Esta es una carta a los Corintios, el mismo tipo de carta que Pablo estaba haciendo a Galicia, a Gálatas, ¿verdad? Él está haciendo la carta a los Corintios y lee como sigue. Mediante estas buenas nuevas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Y mira lo que dice ahora. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. Mira, más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más a tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, como le conté a ustedes. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y es lo que ustedes han creído. Otra vez, el evangelio no se trataba de Pablo, sino se trataba de Dios. Dice, mira, todo lo que yo le he predicado, que es de Dios, que es de Jesús, eso es lo que tienen que creer. Y en fin, dice, no se trata de mí, se trata de todo esto. Por esto es que yo estoy aquí, por Dios. En cada momento, en cada lugar, es siempre la gloria para Dios. Y yo te quiero llevar con esto, y con esto terminamos en el día de hoy, a Isaías 42:8. Vaya conmigo un momento, Isaías 42:8. Es un tema muy, pero que muy interesante, que yo sé que va a ser de mucha bendición, porque es algo que tenemos que entender como cristianos y como seres humanos. Isaías 42:8 dice así, y este es el libro NBI, versión NBI que yo estoy leyendo. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Pero dice el Señor, yo soy, y repito en Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. La gloria es solo para Dios.
Si tú como ser humano estás buscando gloria para ti y ser reconocimiento para ti y en todo momento para ti, entonces todavía no has entendido quién es Dios en tu vida. En el momento dado que uno entiende quién es Dios en la vida de uno muere al yo, para que Cristo pueda vivir dentro de nosotros y serle bendición. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Gracias por estar en otro programa de Más Allá con Pedro Hernández. Nos veremos en el próximo episodio aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Gracias por sintonizar Más Allá. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.